Mira tu mano por un momento. El color que ves, claro, oscuro, intermedio, no es casual, es un registro silencioso de miles de años de supervivencia. Hace unos 70.000 años, en África Oriental, grupos humanos caminaban bajo un sol implacable. La radiación caía sin filtros, día tras día. Todos ellos compartían una misma característica: piel oscura, rica en melanina, diseñada para resistir ese mundo. Sabemos esto con bastante certeza. Sabemos que todos los humanos modernos surgimos en África y sabemos que nuestros primeros ancestros tenían piel oscura. Lo que no sabíamos durante mucho tiempo es por qué ese rasgo cambió. ¿Por qué en algún punto relativamente reciente de la historia humana aparecieron poblaciones con piel clara? ¿Y por qué ese cambio ocurrió tan rápido? Porque esto es importante. Si tienes piel clara, estás mirando una de las adaptaciones más recientes del cuerpo humano. Más reciente que la agricultura, más reciente que las ciudades, más reciente que casi todo lo que solemos llamar civilización. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué pasó? No se trata de razas que evolucionaron por separado durante millones de años. No se trata de diferencias profundas entre humanos. Se trata de algo mucho más concreto y a la vez más inquietante. Se trata de supervivencia en entornos nuevos, de cuerpos enfrentados a climas que no estaban preparados para soportar. Si estás escuchando esto en silencio, tal vez descansando, tal vez dejando que el día se apague, está bien. Exactamente para eso hago estos videos. Así que si quieres, suscríbete y cuéntame dónde estás y qué hora es. Me encanta leer los comentarios y ver Tokio al amanecer, Londres a la hora del almuerzo, Los Ángeles apagando las luces, todos viendo cómo se despliega la misma historia al mismo tiempo. Vamos a recorrer decenas de miles de años siguiendo grupos humanos que dejaron África y caminaron hacia lugares fríos, oscuros, donde el sol apenas aparecía, lugares que durante generaciones lo fueron debilitando, hasta que pequeñas mutaciones accidentales casi invisibles cambiaron en rumbo. Hablaremos de genética, de clima, de vitamina D, de madres intentando mantener con vida a sus hijos durante inviernos largos y sin luz. Veremos por qué algunas poblaciones aclararon su piel y otras no, incluso viviendo en latitudes similares. Y entenderemos qué nos dice realmente el color de la piel y qué no. Esta no es una historia sobre diferencias humanas, es una historia sobre lo increíblemente parecidos que somos. Un misterio escrito en la piel que solo empezó a resolverse hace muy poco. Mira el mundo actual. En casi cualquier lugar del planeta, basta con observar a las personas para notar una de las diferencias más visibles de nuestra especie: el color de la piel. Hay tonos muy oscuros, muy claros y una enorme gama intermedia. No aparecen en bloques definidos, sino como transiciones suaves que cambian gradualmente de una región a otra. Ese es el fenómeno que necesitamos explicar. El color de la piel no es un adorno ni un detalle superficial. Es un rasgo biológico, regulado por la cantidad y el tipo de melanina que produce la piel. La melanina no solo determina el tono visible, sino que cumple funciones concretas. Filtra la radiación ultravioleta, protege el ADN de las células y participa, de forma indirecta, en procesos clave para la salud y la reproducción. Cuando vemos distintos colores de piel, no estamos viendo identidades ni categorías humanas. Estamos viendo adaptaciones corporales acumuladas a lo largo de miles de años. Y sin embargo, esta diferencia visible ha generado históricamente enormes confusiones. Durante siglos se intentó explicar el color de la piel con ideas culturales, morales o jerárquicas. Pero desde el punto de vista biológico, esas interpretaciones no tienen sustento. El color de la piel no indica capacidad, inteligencia ni valor. Indica historia ambiental. Si observamos la distribución global de la pigmentación humana, aparece un patrón claro. Las poblaciones que han vivido durante largos periodos en regiones con alta radiación solar tienden a tener piel más oscura. Las que habitaron zonas con menor radiación, piel más clara. No es una regla absoluta, pero sí una tendencia fuerte y medible. Este patrón no sigue fronteras políticas ni divisiones culturales. Sigue la latitud,
el clima y la cantidad de sol disponible a lo largo del año. Y eso nos obliga a replantear la pregunta: si todos los humanos modernos descienden de poblaciones africanas de piel oscura, ¿por qué al expandirse por el planeta ese rasgo empezó a cambiar? No hablamos de un cambio rápido ni consciente, hablamos de pequeñas variaciones genéticas que generación tras generación ofrecieron ventajas mínimas en ciertos entornos y desventajas en otros. Ventajas que acumuladas con el tiempo terminaron modificando el aspecto visible de poblaciones enteras. La piel humana se convirtió así en un registro silencioso del entorno, un mapa del sol, del clima y del lugar. Para entender por qué ese mapa empezó a transformarse, necesitamos volver al origen. Volver al mundo donde la piel oscura no era solo común, sino esencial. Un mundo dominado por una radiación intensa y constante, donde el sol moldeó cuerpos humanos durante miles de generaciones. África ecuatorial no es solo un lugar cálido, es uno de los entornos con mayor radiación ultravioleta del planeta. Allí, el sol lo cambia demasiado con las estaciones. No hay inviernos largos ni cielos permanentemente cubiertos. La radiación llega de forma intensa, directa, día tras día, año tras año, generación tras generación. Hoy podemos medir eso con números. Los índices UV en muchas regiones de África ecuatorial se mantienen altos durante todo el año. Pero durante la mayor parte de la historia humana no hubo instrumentos ni advertencias. Solo hubo cuerpos expuestos a esa energía constante. La radiación ultravioleta no es visible, no se siente como calor directo, pero atraviesa la piel y puede dañar algo fundamental: el ADN de las células. Cuando ese daño se acumula, aumenta el riesgo de enfermedades, reduce la capacidad reproductiva y acorta la vida útil del cuerpo. En un entorno donde la esperanza de vida ya era limitada, cualquier daño adicional podía marcar la diferencia entre dejar descendencia o no hacerlo. Aquí es donde entra la melanina. La melanina es un pigmento producido por células especializadas de la piel. Pero no es solo un pigmento, funciona como un escudo biológico. Absorbe y dispersa la radiación ultravioleta antes de que penetre en capas profundas del cuerpo. Reduce el daño celular, protege estructuras esenciales, actúa como un filtro solar natural integrado al organismo. Cuanta más melanina, mayor protección frente a la radiación intensa. En África ecuatorial, esta protección no era opcional, era vital. Un cuerpo con baja pigmentación, expuesto de forma constante a ese sol, tenía más probabilidades de sufrir daños cutáneos severos, infecciones, problemas reproductivos y fallas en el desarrollo embrionario. No hacía falta llegar a edades avanzadas para que esos efectos fueran graves. Bastaba con que redujeran ligeramente la posibilidad de sobrevivir o de tener hijos sanos. La selección natural no actúa con dramatismo, actúa con diferencias pequeñas pero persistentes. Durante miles de generaciones, los cuerpos con mayor producción de melanina tenían una ventaja silenciosa. No corrían más rápido, no eran más fuertes, simplemente resistían mejor un entorno extremadamente luminoso. Y eso, en términos evolutivos, es suficiente. Hay otro aspecto crucial en esta relación entre sol y piel. La radiación ultravioleta no solo puede dañar, también cumple funciones importantes en el cuerpo humano, como la activación de la síntesis de vitamina D. Pero en regiones con radiación intensa, incluso una piel muy pigmentada recibe más que suficiente radiación para cubrir esa necesidad. El riesgo principal no era la carencia, sino el exceso. Por eso, en ese contexto específico, una piel oscura logra un equilibrio ideal. Suficiente radiación para procesos esenciales, pero una fuerte protección frente a los daños acumulativos. Este equilibrio explica por qué durante tanto tiempo la piel oscura se mantuvo estable en las poblaciones humanas africanas. No había presión para cambiarla, al contrario, cualquier desviación importante hacia una menor pigmentación implicaba un costo biológico. La piel oscura
no surgió como una innovación tardía. Es una adaptación antigua, profundamente conservada, afinada a lo largo de decenas de miles de años, en un entorno donde el sol era una presencia dominante. Y esto es importante recordarlo, porque muchas veces imaginamos la evolución como una escalera que avanza hacia algo nuevo. Pero en este caso, durante una enorme parte de la historia humana, no hubo avance ni retroceso, hubo estabilidad. Un rasgo que funcionaba bien en un mundo que no exigía otra cosa. La piel oscura fue durante mucho tiempo la solución óptima. Un cuerpo diseñado para caminar largas distancias bajo el sol, para cazar, recolectar, criar hijos y envejecer, hasta donde lo permitían las condiciones, sin que la radiación destruyera silenciosamente sus tejidos. Este fue el mundo donde nació nuestra especie, un mundo brillante, expuesto, constante. Un mundo donde el sol no era un enemigo ocasional, sino una fuerza diaria que moldeaba cada cuerpo humano. Y mientras los humanos permanecieron allí, mientras ese entorno siguió siendo el mismo, no hubo razón para que la piel cambiara. Pero ese equilibrio dependía de una condición fundamental: quedarse bajo ese sol. Cuando algunos grupos humanos comenzaron a alejarse de ese mundo, cuando el cielo empezó a nublarse, cuando las estaciones se volvieron más marcadas y la luz dejó de ser abundante todo el año, ese mismo rasgo que había sido una ventaja empezó lentamente a transformarse en un desafío. Ahí es donde la historia da su primer giro. En algún momento, ese equilibrio empezó a romperse. No ocurrió de golpe, no fue una migración masiva ni una decisión colectiva. Fueron pequeños grupos humanos los que generación tras generación comenzaron a alejarse del lugar donde todo había empezado. África seguía siendo el centro, pero ya no era el único escenario. Hoy sabemos que hace aproximadamente entre 60 y 70 mil años, algunos grupos de Homo sapiens comenzaron a salir del continente africano. No fue la primera vez que homínidos exploraban otros territorios, pero sí fue la expansión que terminaría dando forma a la humanidad actual. Estas salidas no siguieron una única ruta clara. Hubo caminos costeros, pasos interiores, desvíos, retrocesos. Pequeñas poblaciones avanzaban lentamente, se asentaban durante un tiempo, volvían a moverse. No buscaban conquistar el mundo, simplemente seguían recursos, climas tolerables, oportunidades de supervivencia. Pero casi sin darse cuenta, estaban entrando en otro planeta. Al dejar África ecuatorial, el sol empezó a comportarse de forma distinta. Las horas de luz variaban con las estaciones. Los inviernos aparecían. Las nubes se volvían más frecuentes. La radiación ultravioleta disminuía. En latitudes más altas, el sol ya no caía de forma directa durante todo el año. A veces estaba bajo en el horizonte, a veces desaparecía durante semanas. Y esa diferencia, que puede parecer sutil en una vida individual, se vuelve enorme cuando se acumula durante generaciones. Los cuerpos que avanzaban hacia Eurasia seguían siendo cuerpos africanos, seguían teniendo piel oscura rica en melanina, seguían estando adaptados a un mundo luminoso y estable, pero el mundo ya no era ese. Imagina a una comunidad humana asentándose en un valle donde el invierno dura meses, donde la caza se vuelve más difícil, donde el cielo está cubierto gran parte del año, donde la luz solar es escasa justo cuando el cuerpo más la necesita para regular procesos internos. No hay un momento exacto en el que alguien note el problema. No hay alarma ni señal evidente. Pero poco a poco comienzan a aparecer diferencias sutiles entre unos cuerpos y otros. En este nuevo entorno, una piel altamente pigmentada sigue protegiendo contra la radiación, pero ahora esa protección empieza a tener un costo. La melanina, tan eficiente filtrando la radiación ultravioleta, también reduce la cantidad de esa radiación que logra activar procesos internos esenciales. El mismo rasgo que antes era una ventaja absoluta,
ahora se encuentra en un contexto diferente. Y la evolución no evalúa rasgos en abstracto, evalúa cuerpos en entornos concretos. Las rutas migratorias humanas tempranas nos muestran este proceso como una expansión en abanico. Grupos que avanzan hacia el Medio Oriente, otros que siguen hacia el sur de Asia, algunos que alcanzan Europa, otros que continúan hacia el este. Cada uno de estos caminos expone al cuerpo humano a combinaciones nuevas de luz, temperatura, dieta y ritmo estacional. No todos esos entornos ejercen la misma presión, no todos cambian al mismo ritmo, pero todos tienen algo en común. Ya no se parecen al África ecuatorial. Por primera vez en la historia de nuestra especie, los cuerpos humanos se ven obligados a funcionar fuera del contexto para el que habían sido afinados durante miles de generaciones. No es un error ni una falla. Es simplemente un cambio de escenario. Y ese cambio actúa como detonante. La migración no crea nuevas características por sí sola, pero coloca a los cuerpos existentes en situaciones donde algunas variaciones empiezan a importar más que otras. Diferencias mínimas que antes no tenían efecto alguno, ahora pueden inclinar la balanza entre una vida saludable y una vida frágil. Este es un punto clave del relato. El color de la piel empezó a cambiar porque los humanos se movieron. Empezó a cambiar porque al moverse, el entorno dejó de recompensar de la misma manera las mismas características. La migración expuso una tensión nueva entre cuerpo y mundo. Un cuerpo adaptado a la luz intensa ahora debería sobrevivir con menos luz. Un sistema de protección ahora filtraba demasiado. Un equilibrio antiguo empezaba a desajustarse. Todavía no hay piel clara, todavía no hay una transformación visible, pero ya está sembrada la condición necesaria para que ocurra. A partir de este momento, cada generación humana que nace fuera de África lo hace bajo un cielo distinto. Y ese cielo, silenciosamente, empieza a ejercer una presión nueva sobre la biología del cuerpo humano. La historia del cambio ya no depende solo de dónde venimos, sino de dónde estamos. Y en ese nuevo mundo, el sol empieza a dejar de ser el mismo aliado de siempre. En este nuevo mundo, el sol ya no cumple el mismo papel. En gran parte de Europa y del norte de Asia, la radiación ultravioleta es mucho menor que en África ecuatorial. No solo es menos intensa, sino que además llega de forma irregular. Hay meses enteros en los que el sol permanece bajo en el cielo, días nublados consecutivos, inviernos largos en los que la luz apenas alcanza la superficie. Para un cuerpo humano esto no es un detalle menor. La radiación ultravioleta cumple una función crucial. Permite que la piel active la producción de vitamina D. Esta vitamina no es un complemento opcional, es una pieza central del metabolismo óseo, del desarrollo del esqueleto, del funcionamiento muscular y el sistema inmunológico. Sin suficiente vitamina D, los huesos se vuelven frágiles, el crecimiento se altera y la capacidad reproductiva puede verse comprometida. En África, este proceso estaba garantizado. Incluso con una piel muy pigmentada, la radiación solar era abundante durante todo el año. La melanina filtraba el exceso, pero no impedía que se produjera la cantidad necesaria de vitamina D. Fuera de África, la situación cambia. En regiones con poca radiación ultravioleta, una piel muy oscura puede bloquear demasiada radiación. El filtro que antes protegía, ahora reduce en exceso la señal necesaria para activar la síntesis de vitamina D. El cuerpo empieza a operar con un déficit silencioso. Este déficit no mata de inmediato, no produce una enfermedad visible en pocos días, pero actúa lentamente, generación tras generación. En niños puede provocar raquitismo, huesos blandos, deformaciones esqueléticas, dificultad para caminar. En adultos aumenta el riesgo de fracturas, debilita la musculatura y afecta la salud general. En mujeres puede complicar el embarazo y el parto. En hombres y mujeres puede reducir la fertilidad de manera indirecta. Nada de esto ocurre de forma absoluta, ocurre como una probabilidad. Un cuerpo con suficiente vitamina D tiene una ligera ventaja. Un cuerpo con déficit tiene una ligera desventaja y la evolución trabaja exactamente con ese tipo de diferencias. En este punto, la piel oscura deja de ser una adaptación perfecta.
no porque sea incorrecta, sino porque el entorno ya no es el mismo. La melanina sigue protegiendo, pero ahora protege de algo que ya no abunda. El filtro sigue activo, aunque la radiación que filtra es escasa. El equilibrio se rompe. Imagina dos individuos naciendo en la misma región, bajo el mismo cielo nublado. Ambos tienen piel oscura, pero uno, por pequeñas variaciones genéticas, produce apenas menos melanina que el otro. Esa diferencia es mínima, invisible a simple vista, pero permite que un poco más de radiación ultravioleta atraviese la piel. Ese pequeño extra puede marcar la diferencia entre producir suficiente vitamina D o no hacerlo. No convierte a ese individuo en más fuerte ni más inteligente, simplemente lo hace un poco más compatible con ese entorno específico. Y esa compatibilidad puede traducirse a lo largo de la vida en una mayor probabilidad de llegar a la edad reproductiva, de tener hijos sanos, de verlos sobrevivir. Así funciona la selección natural cuando actúa lentamente. No elige rasgos ideales, no elimina de golpe a los demás, solo inclina la balanza, generación tras generación. Durante miles de años, en regiones con poco sol, la piel oscura empieza a representar un costo biológico acumulativo, no siempre evidente, no siempre fatal, pero constante. Y cuando una característica comienza a generar un costo sostenido, aunque sea pequeño, el sistema empieza a explorar alternativas. Es importante entender esto con claridad. La piel oscura no se vuelve mala, simplemente deja de ser óptima en ese contexto. La evolución no juzga, ajusta. Este es el momento en el que el sol deja de ser un aliado constante y se convierte en un recurso escaso. Y cuando algo esencial se vuelve escaso, el cuerpo humano empieza, sin intención ni conciencia, a reorganizarse para aprovecharlo mejor. Todavía no estamos hablando de piel clara como la conocemos hoy. Estamos hablando de una presión nueva, silenciosa, que empieza a favorecer cuerpos que dejan pasar un poco más de luz. Un ajuste pequeño, casi imperceptible, pero sostenido durante miles de generaciones. A partir de aquí, el cambio ya no depende solo del entorno, depende de cómo las pequeñas variaciones genéticas interactúan con ese entorno. Depende de quién sobrevive un poco mejor, quién se reproduce un poco más, quién deja una huella ligeramente más profunda en la siguiente generación. El sol sigue ahí, pero ya no basta con protegerse de él. Ahora también hay que capturarlo. Y en esa tensión entre protección y aprovechamiento, la piel humana empieza lentamente a transformarse. En este punto ya están dadas las condiciones, pero todavía falta entender el mecanismo, porque el cambio del color de la piel no ocurrió como un salto brusco ni como una respuesta inmediata al ambiente. Ocurrió a través de un proceso lento, acumulativo y profundamente simple en su lógica: la selección natural. La selección natural no crea rasgos nuevos con intención, no busca soluciones, trabaja con lo que ya existe, con pequeñas variaciones que aparecen de manera espontánea en cada generación. Cada vez que nace un ser humano, su cuerpo no es una copia exacta del de sus padres. Hay diferencias mínimas en la forma de producir pigmentos, en la sensibilidad de las células, en la regulación de ciertos procesos metabólicos. La mayoría de esas variaciones no importa demasiado. Algunas nunca tendrán efecto alguno, pero en un entorno específico, algunas empiezan a marcar una diferencia real. En regiones con baja radiación ultravioleta, una diferencia pequeña en la producción de melanina puede traducirse en una diferencia pequeña en la producción de vitamina D. Y una diferencia pequeña en vitamina D puede traducirse en una diferencia pequeña en salud ósea, en fortaleza muscular, en desarrollo infantil, en fertilidad. Nada de esto es absoluto, nada ocurre de forma inmediata, pero la selección natural no necesita grandes ventajas, solo necesita que en promedio ciertos cuerpos
tengan un poco más de éxito que otros a lo largo del tiempo. Un individuo que crece con huesos ligeramente más fuertes, una mujer con menos complicaciones durante el embarazo, un niño que supera una etapa crítica del desarrollo. Cada uno de estos eventos aumenta apenas la probabilidad de dejar descendencia. Y cuando esa probabilidad se repite generación tras generación, el efecto se acumula. Este es un punto crucial para entender el proceso sin confusión. La selección natural no actúa sobre individuos aislados, actúa sobre poblaciones a lo largo de miles de generaciones. Un rasgo no se impone porque sea mejor en términos abstractos. Se vuelve más común porque los cuerpos que lo portan, en promedio, sobreviven y se reproducen un poco más en ese entorno específico. Imagina una población humana viviendo durante cientos de generaciones bajo cielos nublados y estaciones largas. Dentro de esa población existe una variación continua en la pigmentación de la piel. No hay dos cuerpos idénticos. Algunos producen más melanina, otros un poco menos. En ese contexto, los individuos con una pigmentación ligeramente menor, no clara, solo un poco menos oscura, permiten que entre más radiación ultravioleta en la piel. Eso mejora en promedio la síntesis de vitamina D. No garantiza éxito, pero reduce ciertos riesgos. Esos individuos no saben que tienen una ventaja, no actúan de manera distinta. Simplemente cuando llega el momento de reproducirse, lo hacen con una probabilidad ligeramente mayor. Sus hijos heredan en promedio parte de esa configuración genética. Y en la siguiente generación vuelve a ocurrir lo mismo. Así, sin dirección ni conciencia, la población empieza a desplazarse lentamente hacia una pigmentación distinta. No es un cambio lineal ni uniforme. Hay retrocesos, variaciones, mezclas. El proceso puede acelerarse o desacelerarse según el entorno, la dieta, la movilidad y el tamaño de la población, pero el principio es siempre el mismo: variación genética, diferencias mínimas en supervivencia y reproducción, acumulación a lo largo del tiempo, nada más. Este mecanismo explica por qué el cambio fue tan lento. No hablamos de siglos, sino de miles de años. Generaciones enteras nacieron y murieron sin que el aspecto general de la población pareciera cambiar demasiado. Pero vista desde lejos, desde una escala profunda, la tendencia se vuelve clara. La selección natural no transforma cuerpos de una generación a la siguiente, transforma promedios poblacionales a lo largo de muchísimas generaciones. Y también explica por qué el proceso no fue idéntico en todos los lugares. Cada región impone presiones distintas. Cada combinación de clima, dieta y estilo de vida modifica levemente qué variaciones resultan más favorables. En este punto, el cambio ya no es una posibilidad abstracta, es una consecuencia estadística. Cuando una característica empieza a ofrecer una ventaja sostenida, aunque sea pequeña, la selección natural se encarga de amplificarla con el tiempo. No porque deba hacerlo, sino porque no hay ningún mecanismo que lo impida. La piel humana empieza a cambiar no por una mutación milagrosa, sino por la acumulación paciente de diferencias mínimas. Una generación tras otra, un nacimiento tras otro. Y este proceso, una vez iniciado, no necesita intención ni diseño, solo necesita tiempo. Mucho tiempo. En los siguientes pasos vamos a acercarnos aún más. Vamos a mirar qué ocurre dentro de las células, en los genes que regulan la pigmentación. Porque lo que hasta ahora vimos como un cambio gradual en poblaciones enteras, empieza en realidad en mutaciones diminutas, casi invisibles, que ocurren al azar. Ahí es donde la historia se vuelve todavía más precisa y más sorprendente. Para comprender cómo ese cambio lento se vuelve real, tenemos que acercarnos aún más. No al paisaje, ni al clima, ni siquiera al cuerpo entero, sino a una escala microscópica, a lo que ocurre dentro de las células. Porque la piel no cambia en general, cambia porque cambian instrucciones muy concretas. En cada ser humano, el color de la piel está regulado por un conjunto de genes que controlan cuánta melanina se produce, qué tipo de melanina se fabrica y cómo se distribuye dentro de la piel.
No hay un solo gen del color de piel. Hay muchos interruptores pequeños, cada uno ajustando un detalle del sistema. Algunos genes influyen en la cantidad total de pigmento, otros en la forma de los gránulos de melanina, otros en cómo se transporta ese pigmento dentro de las células. La mayoría de las personas nunca nota estas diferencias. A simple vista parecen variaciones continuas de tono, pero a nivel molecular son combinaciones específicas de pequeñas modificaciones. Estas modificaciones aparecen a través de mutaciones. Una mutación no es algo dramático, no es un error catastrófico. Es la mayoría de las veces un cambio mínimo en una secuencia genética. Una letra reemplazada por otra. Una señal que se activa un poco menos. Un interruptor que se regula de forma ligeramente distinta. La gran mayoría de las mutaciones no tiene efecto visible, algunas incluso son perjudiciales, pero en ciertos contextos ambientales, algunas resultan útiles. Y aquí ocurre algo fundamental para entender la historia de la piel clara. La piel clara no apareció una sola vez, no hubo una mutación clave que se propagó por todo el planeta. En distintas regiones del mundo, poblaciones humanas diferentes desarrollaron piel más clara a través de mutaciones distintas, en genes distintos, en momentos distintos. Es decir, la evolución llegó a soluciones similares por caminos independientes. En Europa, ciertas variantes genéticas relacionadas con la pigmentación comenzaron a volverse más frecuentes. En Asia Oriental, otras variantes distintas produjeron un resultado visual parecido. El tono claro puede parecer similar, pero su base genética no es idéntica. Esto rompe una idea muy común, que la piel clara es una característica única, heredada de un solo linaje ancestral. En realidad es un conjunto de respuestas locales a un mismo problema ambiental, la falta de radiación ultravioleta suficiente. La genética poblacional nos permite ver esto con claridad. Cuando se comparan genomas de distintas poblaciones humanas, se observa que los cambios asociados a la despigmentación no coinciden exactamente entre regiones. Algunas mutaciones son compartidas, otras no. Algunas aparecieron relativamente tarde, otras mucho antes. Lo que se repite no es el gen, sino la presión. Menos sol, menos radiación, más dificultad para sintetizar vitamina D. Frente a esa presión, el sistema biológico responde, como siempre, explora variaciones. Y cuando una variación mejora ligeramente la compatibilidad con el entorno, empieza a acumularse. Es importante subrayar esto con calma. Ninguna mutación decide aclarar la piel. Ningún gen sabe para qué sirve. Las mutaciones ocurren al azar. Lo que no es azaroso es qué mutaciones permanecen y cuáles desaparecen. Eso depende del entorno. En una región con abundante sol, una mutación que reduce la producción de melanina puede ser perjudicial y no propagarse. En una región con poco sol, la misma mutación puede resultar beneficiosa y aumentar su frecuencia generación tras generación. Así, el mismo cambio genético puede tener destinos opuestos según el lugar. Este es uno de los aspectos más fascinantes de la evolución humana. La misma especie, con el mismo origen, explora soluciones distintas sin ningún plan previo. La piel clara no es un diseño, es una coincidencia funcional que surge cuando ciertas combinaciones genéticas encajan mejor con un entorno específico. Y por eso incluso hoy no existe un tipo único de piel clara, ni un límite definido entre tonos. Lo que vemos es el resultado de miles de años de combinaciones, mezclas, migraciones y presiones locales superpuestas unas sobre otras. Cada tono de piel es, en ese sentido, una historia genética comprimida. Una historia escrita no en palabras, sino en probabilidades, en mutaciones pequeñas que sin intención alguna terminaron modificando la apariencia visible de poblaciones enteras. Y todo esto ocurrió sin que nadie lo notara. Durante generaciones y generaciones, los humanos nacieron, vivieron y murieron sin saber que sus cuerpos estaban cambiando lentamente,
sin saber que ciertos genes se estaban volviendo más comunes, sin saber que la piel, ese límite entre el cuerpo y el mundo, estaba registrando silenciosamente la cantidad de sol que recibía. En el próximo paso del recorrido, este proceso se vuelve aún más complejo, porque no todas las regiones siguieron el mismo camino. Europa, Asia y otras zonas del planeta ofrecieron desafíos distintos, y la evolución respondió de maneras distintas. La piel clara no es una historia única, es una serie de historias paralelas entrelazadas por un mismo principio, pero separadas por la geografía y el tiempo. Hasta aquí podría parecer que la historia sigue una línea clara: menos sol, más presión, piel más clara. Pero la realidad es más compleja, mucho más. Cuando observamos con detalle lo que ocurrió en distintas regiones del planeta, esa línea recta se rompe. La evolución no siguió un único camino ni aplicó una solución uniforme. Europa y Asia, por ejemplo, llegaron a resultados visualmente parecidos, piel más clara, recorriendo senderos genéticos distintos. Y esto es fundamental para entender cómo funciona realmente la evolución. Las poblaciones humanas que se asentaron en Europa lo hicieron en un entorno marcado por inviernos largos, cielos frecuentemente nublados y una radiación ultravioleta particularmente baja durante gran parte del año. En ese contexto, ciertas variantes genéticas que reducen la producción de melanina comenzaron a volverse más frecuentes. Con el tiempo, estas variantes se acumularon y produjeron un aclaramiento progresivo de la piel. En Asia Oriental, el escenario fue diferente. Las latitudes, los climas, los regímenes de luz y las dietas no eran idénticos a los europeos. Aún así, la presión general era similar. Menos radiación ultravioleta que en África, pero la respuesta genética no fue la misma. Los estudios comparativos muestran que muchas de las variantes genéticas asociadas a la piel clara en poblaciones europeas no son las mismas que predominan en poblaciones asiáticas. El resultado externo puede parecer parecido, pero la maquinaria interna que lo produce no es idéntica. Esto significa algo muy importante: la piel clara no tiene el origen único. No surgió una vez y luego se propagó por todo el mundo. Surgió varias veces de forma independiente, en poblaciones distintas, bajo presiones ambientales similares pero no idénticas. La evolución no copió y pegó una solución, improvisó. Cada población trabajó con el material genético disponible en ese momento y lugar. Las mutaciones que aparecieron por azar en una región no eran las mismas que aparecieron en otra. Y la selección natural hizo lo único que sabe hacer: favorecer aquellas combinaciones que funcionaban un poco mejor en ese entorno específico. Por eso es tan engañoso imaginar la evolución humana como un proceso dirigido, con un objetivo final claro. No hay un diseño global. No hay una meta común hacia la cual todos los cuerpos avanzan. Hay contextos locales, hay soluciones locales, hay historias paralelas. En algunos lugares, la despigmentación avanzó más rápido, en otros más lentamente. En algunos casos se detuvo en un punto intermedio. En otros se combinó con cambios culturales que alteraron la presión ambiental, como modificaciones en la dieta o en la forma de habitar el entorno. Y aquí aparece otra capa de complejidad. La evolución biológica no ocurre en un vacío, ocurre en interacción con el comportamiento humano. El uso de ropa, la construcción de refugios, la organización social, la alimentación, todo eso puede modificar la intensidad de la presión selectiva. En algunas regiones, estos factores amortiguaron la necesidad de un cambio rápido en la pigmentación. En otras, la reforzaron. Por eso no existe una correspondencia perfecta entre latitud y color de piel. Existen tendencias, no reglas absolutas. Existen excepciones, transiciones y mezclas constantes. Cuando miramos el mapa genético humano moderno, lo que vemos no es una historia ordenada, sino una superposición de capas. Migraciones que se cruzan, poblaciones que se mezclan, rasgos que aparecen, se combinan, se diluyen y reaparecen. La piel clara, en este sentido, no es una señal de progreso ni una etapa posterior en una escala imaginaria.
Es una respuesta puntual a condiciones puntuales, una solución improvisada que funcionó lo suficiente como para mantenerse. Y esto cambia por completo la forma de interpretar la diversidad humana. No hay un camino único desde un origen hacia un destino. Hay muchos caminos, abiertos al mismo tiempo, influenciados por climas distintos, historias distintas y accidentes genéticos distintos. La evolución no construye una obra coherente, construye parches funcionales. Cada tono de piel en cada región es uno de esos parches, una respuesta local a un problema local. No mejor ni peor, solo adecuada a un contexto. Entender esto nos aleja de las narrativas simplistas y nos acerca a una visión más realista de la biología humana. Una visión donde la diversidad no necesita justificación moral ni jerárquica, solo necesita contexto. Y ese contexto, una vez más, no está en ideas abstractas, sino en la interacción concreta entre cuerpos humanos y mundos específicos. En el siguiente tramo del recorrido vamos a sumar una fuerza más a esta ecuación: el clima extremo, el avance y retroceso del hielo, y cómo esos cambios profundos del planeta intensificaron aún más estas presiones sobre el cuerpo humano. El clima no fue un fondo estático en esta historia, fue un actor principal. Durante el periodo en el que los humanos se expandían por Eurasia, el planeta atravesaba el Pleistoceno, una época marcada por cambios climáticos profundos y repetidos. No se trató de una sola edad de hielo, sino de una sucesión de glaciaciones e intervalos más templados que transformaron paisajes enteros una y otra vez. Grandes masas de hielo avanzaban desde los polos, los niveles del mar descendían, los ecosistemas se desplazaban cientos de kilómetros y con ellos las poblaciones humanas. En los momentos más fríos, enormes regiones del hemisferio norte quedaban cubiertas por hielo o tundra. En otras zonas, aunque no hubiera glaciares directos, el clima se volvía más seco, más frío y mucho menos luminoso. Las horas de luz solar disminuían drásticamente durante buena parte del año. En algunos lugares, el sol apenas aparecía sobre el horizonte durante semanas. Para un cuerpo humano, esto no era solo una incomodidad ambiental, era un desafío fisiológico constante. Menos luz solar significa menos radiación ultravioleta disponible para la síntesis de vitamina D. Y a diferencia de África ecuatorial, aquí no había margen. Cada fotón contaba. Durante las glaciaciones, esta presión se intensificaba. Poblaciones que ya vivían al límite de la disponibilidad de luz entraban en periodos prolongados de escasez. Generaciones enteras crecían con inviernos largos, cielos cubiertos y veranos breves que apenas compensaban la falta de radiación acumulada. La pigmentación de la piel en ese contexto se volvía un factor cada vez más relevante. Una piel que dejaba pasar un poco más de radiación ultravioleta ofrecía una ventaja silenciosa pero constante. No garantizaba supervivencia, pero aumentaba la probabilidad de mantener niveles adecuados de vitamina D en condiciones extremas. Y aquí aparece otro elemento clave: la dieta. Durante gran parte del Pleistoceno, las poblaciones humanas dependían de la caza y la recolección. En regiones costeras o cercanas a grandes cuerpos de agua, el consumo de pescado y animales marinos podía aportar vitamina D adicional. En el interior continental, esa fuente era mucho más limitada. No todas las poblaciones tenían acceso a los mismos alimentos. No todas podían compensar la falta de sol con la dieta. Esto significa que la presión selectiva sobre la pigmentación no fue uniforme. En algunos grupos, una dieta rica en ciertos nutrientes amortiguó el problema. En otros, la piel se convirtió en el principal regulador del equilibrio interno. Con el tiempo, y especialmente hacia el final del Pleistoceno, aparece otro cambio fundamental: los primeros pasos hacia la agricultura. La transición a dietas basadas en cereales y plantas redujo aún más la ingesta de vitamina D en muchas poblaciones. Al depender menos de la caza y más de alimentos cultivados, el cuerpo humano perdió una fuente dietaria que antes ayudaba a compensar la falta de sol. Esto no ocurrió de manera simultánea ni idéntica en todas partes, pero donde ocurrió, intensificó la presión
sobre la biología del cuerpo. Menos sol, menos vitamina D en la dieta, más dependencia de la síntesis cutánea. En ese escenario, las diferencias en pigmentación adquirieron un peso todavía mayor. Las glaciaciones no solo enfriaron el planeta, redujeron la luz disponible, modificaron las rutas migratorias, fragmentaron poblaciones y obligaron a los humanos a sobrevivir en entornos cada vez más impredecibles. Cada uno de estos factores amplificó los efectos de pequeñas diferencias biológicas. Es importante entender que estos cambios no favorecieron una sola dirección ideal, favorecieron la compatibilidad local. En algunos momentos poblaciones enteras desaparecieron, en otros quedaron aisladas durante miles de años, en otros se mezclaron nuevamente cuando el clima se volvió más benigno. Cada uno de esos eventos reconfiguró el mapa genético humano. La piel, una vez más, actuó como una interfaz entre el cuerpo y el entorno. Registró sin intención la historia del hielo y del sol. En regiones donde el clima fue especialmente severo y la luz especialmente escasa, la presión hacia una menor pigmentación se volvió más fuerte y más constante. Pero incluso aquí no hay una regla universal. Algunas poblaciones mantuvieron piel más oscura a pesar de vivir en latitudes altas, gracias a dietas específicas o a historias migratorias distintas. Otras desarrollaron tonos más claros en contextos menos extremos. La evolución nunca responde a una sola variable, responde a combinaciones. Clima, dieta, movilidad, tamaño poblacional, aislamiento, todo eso se entrelaza. Lo que sí podemos afirmar es que las grandes oscilaciones climáticas del Pleistoceno aceleraron y profundizaron procesos que ya estaban en marcha. Hicieron más costoso vivir con poca luz, volvieron más valiosa cualquier variación que permitiera aprovechar mejor el sol disponible. La historia de la pigmentación humana no puede separarse de la historia del hielo. Cada avance de los glaciares, cada retroceso, cada cambio en la duración de los inviernos dejó una marca indirecta en los cuerpos humanos que lograron sobrevivir. Y esa marca no fue uniforme ni planificada. Fue el resultado de millones de pequeñas probabilidades acumuladas en condiciones extremas. En el próximo tramo del recorrido vamos a bajar aún más la escala. Vamos a mirar cómo estas presiones climáticas y biológicas se tradujeron en experiencias humanas concretas, cuerpos reales, huesos reales, infancias reales. Porque la evolución no ocurre en gráficos ni en mapas, sino en vidas que se sostienen o no en contextos difíciles. Ahí es donde la historia se vuelve todavía más tangible. Hasta ahora hablamos de climas, de genes, de presiones invisibles, pero la evolución no ocurre en abstracto, ocurre en cuerpos concretos, en vidas individuales, en experiencias cotidianas, que rara vez dejan testimonio escrito. Para entender por qué estos cambios importaron, hay que bajar aún más la escala. Hay que mirar qué le pasaba a una persona real, nacida en un mundo con poco sol. Imagina un niño creciendo en una comunidad del norte de Eurasia hace miles de años. El invierno es largo, la luz es escasa. Gran parte del año el cielo permanece cubierto. La dieta depende de lo que se puede cazar o recolectar en condiciones difíciles. Ese niño no sabe nada de vitamina D, pero su cuerpo sí la necesita. Si no logra sintetizar suficiente vitamina D durante la infancia, sus huesos no se mineralizan correctamente. Se vuelven más blandos, más frágiles. Aparecen deformaciones en las piernas, en la pelvis, en la columna. Caminar se vuelve más difícil, correr aún más. El cuerpo no falla de golpe, pero funciona peor. Esto tiene un nombre: raquitismo. Hoy lo conocemos bien gracias a la medicina moderna y también lo conocemos gracias a la arqueología. En restos óseos antiguos se han identificado deformaciones compatibles con deficiencias prolongadas de vitamina D. No son raras en poblaciones que vivieron durante largos periodos con poca exposición solar y dietas limitadas. Ahora imagina lo que eso significa en un mundo sin medicinas. Un niño con huesos débiles tiene menos probabilidades de sobrevivir a enfermedades, accidentes
o desplazamientos largos. Una mujer con una pelvis mal desarrollada tiene más riesgo durante el parto. Un adulto con fragilidad ósea tiene menos capacidad para cazar, recolectar o protegerse. Nada de esto implica una condena automática. Muchas personas con estas condiciones podían sobrevivir y vivir años, pero en promedio su probabilidad de llegar a la edad reproductiva o de tener descendencia viable era menor. Aquí es donde la evolución se vuelve profundamente humana. No se trata de grandes catástrofes ni de muertes espectaculares. Se trata de pequeñas desventajas acumuladas en momentos clave de la vida. La infancia, el embarazo, el parto, la enfermedad. Y también de pequeñas ventajas. Un cuerpo que logra sintetizar un poco más de vitamina D durante la infancia desarrolla huesos ligeramente más fuertes. Una mujer con una pelvis mejor formada tiene menos complicaciones al dar a luz. Un niño con mayor resistencia física supera una infección o un invierno difícil. Estas diferencias no son heroicas, son estadísticas. Pero la selección natural opera exactamente ahí. A lo largo de miles de generaciones, las personas cuyos cuerpos funcionaban un poco mejor en ese entorno dejaron, en promedio, más descendencia. No porque fueran conscientes de ello, sino porque sobrevivían un poco más, enfermaban un poco menos o tenían hijos con mayores probabilidades de sobrevivir. La pigmentación de la piel entra en este escenario como un factor silencioso pero constante. Una piel que deja pasar más radiación ultravioleta permite una mejor síntesis de vitamina D. No elimina todos los problemas, no garantiza una vida saludable, pero reduce la probabilidad de ciertos déficits críticos. Y esa reducción sostenida durante generaciones es suficiente para inclinar la balanza evolutiva. Es importante insistir en esto. Nadie eligió cambiar. Nadie se adaptó de forma consciente. No hubo una transición visible dentro de una misma vida. El proceso fue tan lento que para cada generación el mundo parecía igual que siempre. La evolución ocurre mientras la gente vive su vida cotidiana, mientras se cuida a los niños, mientras se busca alimento, mientras se atraviesan inviernos difíciles, mientras se entierra a quienes no sobrevivieron. Los restos óseos que hoy estudiamos no cuentan historias individuales completas, pero sí muestran patrones, distribuciones de enfermedades, de deformaciones, de robustez esquelética. Y esos patrones coinciden con lo que sabemos sobre la radiación solar, la dieta y la pigmentación. No es una prueba aislada, es una convergencia de evidencias. La medicina moderna también aporta una perspectiva valiosa. Sabemos que incluso hoy en poblaciones con piel oscura que viven en latitudes altas, el riesgo de deficiencia de vitamina D es mayor si no hay compensación dietaria o exposición solar suficiente. Esto no es una herencia cultural ni un rasgo identitario, es fisiología. El cuerpo humano sigue funcionando con reglas antiguas en contextos nuevos. Y eso nos recuerda algo fundamental. La evolución no termina. No resolvió todos los problemas. Solo dejó configuraciones que funcionaron lo suficientemente bien en determinados contextos. La piel clara, en este sentido, no fue una ventaja absoluta, fue una ventaja contextual, ligada a la supervivencia cotidiana, a cuerpos que necesitaban cada fotón disponible para sostener procesos invisibles pero esenciales. No cambió el destino humano de manera dramática, cambió probabilidades. Probabilidades de crecer con huesos fuertes, probabilidades de llegar a la adultez, probabilidades de tener hijos sanos. Eso es todo lo que necesita la selección natural. La historia del color de la piel no se escribió en grandes eventos, se escribió en millones de infancias, en millones de cuerpos que funcionaron apenas mejor o apenas peor en mundos difíciles. Y esa escritura fue tan lenta y silenciosa que nadie la percibió mientras ocurría. Solo ahora, mirando hacia atrás, podemos reconstruirla. Después de recorrer este camino biológico y climático, aparece una pregunta inevitable. Una pregunta que no nace de la ciencia, sino de la historia cultural humana. Si el color de la piel cambió, si existen diferencias visibles entre poblaciones, ¿no significa eso que existen razas humanas distintas? La respuesta científica es clara.
No. Pero para entender por qué, hay que desmontar una idea muy arraigada. La noción de raza parece intuitiva porque se apoya en lo visible. El color de la piel, la forma del rostro, el tipo de cabello. Rasgos que el ojo detecta de inmediato y que durante siglos fueron usados para clasificar personas como si pertenecieran a grupos biológicos separados. El problema es que la biología no funciona así. Cuando la genómica moderna empezó a comparar el ADN de poblaciones humanas de todo el planeta, lo que apareció no fue una división en bloques, sino una continuidad casi perfecta. No hay fronteras genéticas claras que separen a la humanidad en conjuntos discretos. No hay saltos abruptos. Hay gradientes. Las diferencias genéticas entre dos personas tomadas al azar dentro de África pueden ser mayores que entre una persona africana y una europea. Este dato, repetido en múltiples estudios, suele sorprender porque contradice la intuición visual, pero es clave. El color de la piel, uno de los rasgos más visibles, depende de un número relativamente pequeño de genes. Es un rasgo altamente variable y altamente expuesto al entorno. Por eso cambia con relativa rapidez a lo largo de la evolución. Pero el resto del genoma humano, la inmensa mayoría, es extraordinariamente similar en toda la especie. Más del 99,9% del ADN es compartido entre todos los humanos. Eso significa que dos personas con tonos de piel muy distintos son genéticamente casi idénticas. Las diferencias visibles ocupan una fracción minúscula del conjunto total de instrucciones biológicas. Aquí aparece la ilusión. Confundimos lo que más se ve con lo que más importa. La piel es una interfaz. Es la parte del cuerpo que interactúa directamente con el entorno. Por eso se adapta con relativa rapidez. Pero no define linajes profundos, ni capacidades internas, ni estructuras biológicas fundamentales. La genética humana no se organiza en razas, se organiza en poblaciones con historias particulares, conectadas entre sí por migraciones, mezclas y continuidades constantes. Nunca hubo poblaciones humanas completamente aisladas durante largos periodos. Incluso, en momentos de separación geográfica, siempre existieron contactos, intercambios genéticos, desplazamientos. El flujo nunca se detuvo del todo. Por eso cuando se intenta trazar una línea que diga aquí termina una raza y empieza otra, la biología se resiste. No hay un punto claro donde cortar. Lo que hay son cambios graduales. Gradualmente cambia el color de la piel. Gradualmente cambian ciertas frecuencias genéticas. Gradualmente cambian rasgos asociados al clima, a la dieta o a la altitud. Pero todo ocurre sobre una base común. La idea de raza surge cuando se toma un rasgo adaptativo específico y se lo exagera hasta convertirlo en una categoría total. Es una simplificación extrema de una realidad mucho más compleja. Desde el punto de vista biológico, no existen razas humanas comparables a las razas de animales domésticos. Esas razas fueron creadas artificialmente mediante selección intensa y aislamiento reproductivo estricto. Nada parecido ocurrió en la historia natural de Homo sapiens. La humanidad nunca fue dividida en compartimentos cerrados. Siempre fue una red. Esto no es una afirmación moral, es una descripción científica. La genómica moderna muestra que las diferencias entre poblaciones humanas explican una fracción muy pequeña de la variación total. La mayor parte de la diversidad está dentro de las poblaciones, no entre ellas. Dos vecinos pueden ser más distintos genéticamente entre sí que dos personas separadas por miles de kilómetros. Entonces, ¿por qué la idea de raza fue tan persistente? Porque es sencilla, porque se apoya en lo visible, porque encaja bien con narrativas de poder, dominio y jerarquía. Pero la ciencia no valida esa narrativa. El color de la piel no señala grupos biológicos separados, señala adaptaciones locales a condiciones ambientales específicas, adaptaciones que pueden surgir, desaparecer o modificarse sin alterar la unidad profunda de la especie. La evolución humana no produjo ramas aisladas, produjo variaciones sobre un mismo tronco. Y entender esto es clave para no malinterpretar todo lo anterior. Cuando decimos que la piel clara surgió en ciertas regiones, no estamos diciendo que surgió
una humanidad nueva. Estamos diciendo que surgió una solución local a un problema ambiental local, dentro de la misma especie. La continuidad genética humana es uno de los descubrimientos más sólidos de la biología moderna. No es una opinión, es un resultado reproducible, medible, confirmado una y otra vez. La diversidad humana existe, es real y es visible, pero ocurre sobre una base de similitud profunda. La piel cambia, el cuerpo se ajusta, la especie permanece unida. Y cuando olvidamos esa escala, cuando tomamos diferencias superficiales y las convertimos en categorías absolutas, dejamos de ver la historia real del cuerpo humano, una historia de adaptación, mezcla y continuidad. En el próximo bloque vamos a ver qué ocurre cuando estas diferencias biológicas, simples y funcionales, son malinterpretadas culturalmente, porque la ciencia explica el color de la piel con bastante claridad. Lo que no siempre supo explicar y muchas veces tergiversó fue su significado social. Ahí es donde la historia se vuelve más oscura. Durante la mayor parte de la historia humana, el color de la piel fue solo eso, una característica más del cuerpo. No definía identidades políticas, no establecía jerarquías globales, no justificaba sistemas de poder. Era visible, sí, pero no cargaba con el peso simbólico que adquiriría mucho más tarde. El problema no comenzó en la biología, comenzó en la interpretación. Cuando distintas poblaciones humanas, separadas por geografía e historia, volvieron a encontrarse en un mundo cada vez más conectado, esas diferencias visibles empezaron a ser leídas de una manera nueva, y no desde la curiosidad científica, sino desde la necesidad de ordenar, dominar y justificar. El color de la piel, un rasgo adaptativo ligado al sol y al clima, fue arrancado de su contexto biológico y convertido en un marcador social. A partir de ahí, la historia cambia de tono. Durante la expansión colonial europea, el contacto entre pueblos muy distintos ocurrió bajo relaciones profundamente desiguales de poder. La conquista, la explotación y la esclavización necesitaban algo más que fuerza militar. Necesitaban un relato que las legitimara. Ese relato se construyó en parte sobre la piel. La diferencia visible fue reinterpretada como diferencia esencial. La adaptación ambiental fue presentada como inferioridad natural. El tono de la piel pasó de ser una respuesta al entorno a ser una supuesta medida del valor humano. Aquí aparece la pseudociencia. En los siglos XVIII y XIX surgieron teorías que pretendían clasificar a la humanidad en razas jerarquizadas. Se midieron cráneos, se compararon narices, se establecieron escalas imaginarias donde ciertos cuerpos ocupaban la cúspide y otros quedaban relegados a posiciones inferiores. Todo esto se presentaba como ciencia, pero no lo era. Era ideología vestida de lenguaje científico. Se ignoró deliberadamente lo que hoy sabemos con claridad, que el color de la piel depende de pocos genes, que cambia con relativa rapidez y que no está asociado a capacidades cognitivas, morales ni culturales. Se tomó un rasgo superficial y se lo convirtió en una explicación total. La biología fue usada como coartada. Este malentendido tuvo consecuencias profundas y duraderas. La esclavitud transatlántica, el colonialismo, las leyes de segregación y muchas formas de discriminación se apoyaron en la idea de que la piel revelaba algo esencial sobre la persona, algo fijo, inmutable, heredado como una condena. Nada de eso tiene base biológica, pero las ideas, una vez instaladas, pueden ser tan persistentes como los genes. Lo más inquietante es que incluso cuando la ciencia empezó a desmontar estas nociones, sus ecos siguieron presentes. Durante mucho tiempo, estudios mal diseñados o directamente sesgados reforzaron prejuicios existentes en lugar de cuestionarlos. La pregunta no era cómo funciona el cuerpo humano, sino cómo justificamos el orden social que ya existe. El color de la piel, que en términos evolutivos es una solución práctica a un problema ambiental,
fue transformado en un símbolo cargado de significado político, económico y moral. Y ese símbolo se volvió peligroso, porque una vez que se acepta la idea de que ciertas diferencias visibles implican diferencias profundas, todo tipo de desigualdad parece justificable. La historia muestra con claridad a dónde conduce ese camino. Es importante decir esto sin moralizar, pero con precisión. La ciencia no creó el racismo, pero fue utilizada para sostenerlo cuando se la forzó a decir lo que no decía. Hoy, con el conocimiento genómico disponible, esa manipulación queda expuesta. Sabemos que no existen fundamentos biológicos para las jerarquías raciales. Sabemos que las diferencias visibles no reflejan divisiones profundas. Sabemos que la humanidad es una sola historia adaptándose a contextos distintos. Pero las ideas culturales no desaparecen al mismo ritmo que las ideas científicas. Por eso incluso en el presente el color de la piel sigue siendo interpretado de manera que poco tienen que ver con su origen real. Sigue funcionando como un marcador social, aunque su explicación biológica sea simple y bien conocida. Esto no es un problema del pasado, es una herencia que nos recuerda algo incómodo. Comprender cómo funciona la biología humana no garantiza que esa comprensión sea usada con honestidad. La ciencia puede explicar el mundo, pero no controla cómo se utilizan sus explicaciones. El color de la piel es un ejemplo claro de esto. Un rasgo adaptativo, moldeado por el sol y el clima, fue convertido en una herramienta de división, no porque la biología lo sugiriera, sino porque ciertas sociedades lo necesitaron. Y aquí aparece una distinción clave. La evolución explica cómo cambió la piel. La historia explica cómo ese cambio fue interpretado. Confundir ambas cosas es el error original. En el siguiente tramo del recorrido vamos a volver a la ciencia. Vamos a ver qué sabemos hoy con bastante certeza, qué sigue siendo objeto de debate y cómo el conocimiento moderno permite por primera vez separar de manera clara lo que el cuerpo humano es de lo que se dijo que era. Después de todo este recorrido, desde África hasta las glaciaciones, desde el sol hasta los genes, vale la pena detenerse un momento y mirar el panorama actual. No para cerrar la historia, sino para ver con claridad qué partes entendemos bien hoy y cuáles siguen abiertas. La ciencia moderna sabe mucho más sobre el color de la piel humana que hace apenas unas décadas. La genética en particular permitió pasar de hipótesis generales a mecanismos concretos. Hoy podemos decir con bastante seguridad algunas cosas fundamentales. Sabemos, por ejemplo, que el color de la piel está determinado por un conjunto relativamente pequeño de genes que regulan la producción, el tipo y la distribución de la melanina. Sabemos que estos genes interactúan entre sí y que pequeñas variaciones en su funcionamiento pueden producir cambios visibles en el tono de la piel. Sabemos también que estas variaciones no afectan otras capacidades biológicas profundas, no están ligadas a la inteligencia, al comportamiento ni al valor humano. Sabemos además que la piel clara no surgió una sola vez. Los estudios genéticos comparativos muestran que distintas poblaciones desarrollaron despigmentación parcial por caminos distintos. Europa, Asia Oriental y otras regiones presentan firmas genéticas diferentes asociadas a tonos de piel más claros. El resultado puede parecer similar, pero la historia interna no lo es. Esto confirma algo importante: la evolución humana no sigue un guión único, responde localmente. También entendemos bastante bien la relación entre radiación ultravioleta, síntesis de vitamina D y pigmentación. Este vínculo está respaldado por biología molecular, fisiología, medicina moderna y arqueología. No es una teoría aislada, es una convergencia de evidencia. La melanina protege frente al daño solar. La radiación ultravioleta activa procesos esenciales. El equilibrio entre ambos depende del entorno. Ese equilibrio explica gran parte del patrón global que observamos hoy. Pero, dicho esto, no todo está completamente resuelto. La ciencia moderna también reconoce sus zonas grises. Por ejemplo, aunque conocemos muchos genes implicados en la pigmentación, no conocemos todos.
Algunos efectos parecen depender de interacciones complejas entre genes y entorno. Otros pueden estar influenciados por factores epigenéticos, es decir, cambios en la regulación genética que no alteran la secuencia del ADN, pero sí su expresión. Tampoco conocemos con exactitud la cronología completa del proceso en todas las regiones. Sabemos que ciertos cambios ocurrieron relativamente rápido en términos evolutivos, pero rápido sigue significando miles de años. Reconstruir el ritmo exacto de estas transformaciones sigue siendo un desafío, especialmente en regiones donde los restos humanos antiguos son escasos o difíciles de datar. Otra cuestión abierta es el papel preciso de la cultura en la modulación de la presión biológica. El uso de ropa, la construcción de refugios, los cambios en la dieta, la organización social, todo eso pudo amortiguar o intensificar la presión selectiva sobre la piel en distintos momentos y lugares. Sabemos que influyó, pero todavía estamos aprendiendo cómo cuantificar esa influencia con precisión. Y luego están las preguntas nuevas, porque cada respuesta científica abre caminos inesperados. Por ejemplo, al estudiar la pigmentación, los investigadores comenzaron a notar que algunos genes implicados también cumplen otras funciones en el cuerpo. No solo regulan la piel, sino que participan en procesos inmunológicos o metabólicos. Esto plantea la posibilidad de que ciertas variantes hayan sido favorecidas por razones adicionales, no solo por la vitamina D. También surgieron preguntas sobre la variación dentro de las poblaciones. ¿Por qué, incluso en regiones con presiones ambientales similares, persiste una gama amplia de tonos de piel? ¿Qué papel juegan la migración continua y la mezcla genética en mantener esa diversidad? La genómica moderna, al analizar grandes volúmenes de datos, mostró algo fascinante. La historia humana es mucho más entrelazada de lo que se pensaba. Migraciones repetidas, encuentros, mezclas y desplazamientos constantes hacen que cualquier intento de contar una historia simple se quede corto. La piel humana en ese sentido es una especie de archivo incompleto. Registra algunas presiones con claridad, pero también está atravesada por capas de historia que se superponen y se confunden. Y esto nos lleva a un punto importante. La ciencia no busca cerrar el misterio con una respuesta final. Busca acotarlo, hacerlo más preciso, separar lo que sabemos de lo que todavía no entendemos del todo. Hoy sabemos que el color de la piel es una adaptación al entorno, no una categoría esencial. Sabemos que surgió a partir de un origen común. Sabemos que cambió por presión ambiental y selección natural. Sabemos que no divide a la humanidad en grupos biológicos separados, pero también sabemos que la evolución es más compleja de lo que cualquier modelo simple puede capturar por completo. Cada nuevo gen identificado, cada nuevo fósil analizado, cada nueva técnica de secuenciación agrega detalles y a veces también nuevas dudas. Y eso no es una debilidad del conocimiento científico, es su forma de avanzar. La historia del color de la piel no está cerrada en un libro definitivo, está viva, en constante revisión, afinándose a medida que aparecen datos más finos y preguntas más profundas. Lo que sí está claro es que el cuerpo humano guarda una memoria más larga que cualquier registro escrito. La piel, ese límite entre el interior y el mundo, conserva huellas de climas antiguos, de migraciones olvidadas y de decisiones que nunca fueron conscientes. En el próximo tramo del recorrido vamos a traer esta historia al presente, porque estos cuerpos antiguos siguen siendo nuestros cuerpos. Y en un mundo globalizado, donde personas con historias evolutivas distintas viven bajo los mismos cielos, esa herencia sigue teniendo consecuencias reales. Ahí es donde el pasado profundo se cruza con la vida cotidiana de hoy. Toda esta historia podría parecer lejana. Glaciaciones, migraciones antiguas, genes que cambiaron lentamente durante miles de generaciones. Pero la huella de ese proceso no quedó enterrada en el pasado. Sigue activa, vive en los cuerpos humanos actuales. Porque aunque el mundo cambió de forma radical en muy poco tiempo,
el cuerpo humano no lo hizo al mismo ritmo. Nuestros cuerpos siguen siendo, en muchos sentidos, cuerpos antiguos. Hoy vivimos en ciudades iluminadas artificialmente, trabajamos bajo techo, viajamos miles de kilómetros en horas y comemos alimentos producidos lejos de donde vivimos. Pero la biología que regula nuestra piel, nuestros huesos y nuestro metabolismo sigue respondiendo a reglas que se fijaron en contextos muy distintos. Y ahí aparece una tensión silenciosa. La relación entre pigmentación de la piel y vitamina D no desapareció con la modernidad. Sigue funcionando exactamente igual. Lo que cambió fue el contexto. En la actualidad, millones de personas viven en regiones muy distintas a aquellas donde se formaron las adaptaciones principales de sus ancestros. Personas con piel oscura viviendo en latitudes altas. Personas con piel clara viviendo en regiones de radiación intensa. Y cuerpos que, una vez más, deben ajustarse a un entorno para el que no fueron optimizados evolutivamente. Los estudios epidemiológicos modernos muestran este desajuste con claridad. En poblaciones con piel oscura que viven en regiones con poca radiación solar, la deficiencia de vitamina D es más frecuente. Esto no tiene que ver con hábitos culturales aislados ni con genética defectuosa. Tiene que ver con un cuerpo que filtra radiación de manera eficiente en un entorno donde la radiación es escasa. Del mismo modo, en poblaciones con piel clara que viven en regiones con alta radiación ultravioleta, el riesgo de daño solar, envejecimiento cutáneo y ciertos tipos de cáncer de piel es mayor si no existe protección adecuada. El filtro natural es menor y el entorno es más agresivo. Nada de esto es sorprendente desde el punto de vista evolutivo. Es exactamente lo que esperaríamos ver. El cuerpo humano no está diseñado para un mundo globalizado. Está diseñado para contextos locales relativamente estables. Cuando esos contextos cambian rápidamente, aparecen fricciones. La medicina moderna en muchos sentidos se ocupa de corregir esos desajustes. Suplementos de vitamina D, recomendaciones de exposición solar, protección contra la radiación ultravioleta. Todas estas prácticas son intentos conscientes de compensar una biología que no tuvo tiempo de adaptarse. Pero incluso aquí, el pasado sigue influyendo. La cantidad óptima de sol no es la misma para todos los cuerpos. La dosis que resulta saludable para una persona puede ser insuficiente o excesiva para otra, dependiendo de su pigmentación. Esto no define identidades ni jerarquías, define necesidades fisiológicas distintas, derivadas de historias evolutivas distintas. En un mundo donde millones de personas migran, se mezclan y viven en contextos muy alejados de los de sus ancestros, esta diversidad biológica se vuelve especialmente visible. Y no solo en términos de vitamina D, la pigmentación de la piel también interactúa con la forma en que el cuerpo responde a ciertos medicamentos, con la manera en que se manifiestan algunas enfermedades dermatológicas e incluso con cómo ciertos signos clínicos son detectados o pasados por alto. La medicina está aprendiendo lentamente a reconocer estas diferencias sin interpretarlas como anomalías. Aquí aparece una idea importante. La evolución no preparó al cuerpo humano para un mundo uniforme. Preparó múltiples versiones del mismo cuerpo para múltiples entornos. El mundo moderno, en cambio, mezcla todos esos cuerpos bajo condiciones similares. Esa mezcla no borra la historia, la hace visible. La piel una vez más funciona como un registro, no de identidades culturales, sino de trayectorias biológicas. Un cuerpo con piel oscura, viviendo en el norte de Europa, o un cuerpo con piel clara viviendo cerca del Ecuador, no es una excepción evolutiva. Es una expresión contemporánea de una historia antigua. La globalización no anuló la evolución, la puso en primer plano. Y esto nos lleva a una reflexión clave para el presente. Cuando entendemos el color de la piel como una adaptación al entorno, muchas discusiones modernas cambian de tono. Dejamos de preguntar qué significa una diferencia y empezamos a preguntar
¿Qué necesita ese cuerpo en ese contexto? ¿Necesita más o menos sol? ¿Más o menos protección? ¿Más o menos compensación dietaria? Nada más. La ciencia contemporánea, al conectar genética, epidemiología y medicina, permite abordar estas diferencias sin caer en categorías rígidas ni en interpretaciones culturales heredadas. Permite ver la diversidad humana como lo que es, una variedad de configuraciones funcionales dentro de una misma especie. Y sin embargo, este conocimiento convive con una realidad social compleja. Muchas veces, el cuerpo es interpretado antes de ser comprendido. La piel sigue siendo leída como identidad antes que como biología. Por eso, traer el pasado profundo al presente no es solo un ejercicio intelectual, es una forma de entender mejor por qué nuestros cuerpos reaccionan como reaccionan. ¿Por qué ciertas recomendaciones médicas no son universales? ¿Y por qué la diversidad no es un problema a corregir, sino una realidad a comprender? Vivimos en un mundo nuevo con cuerpos antiguos. Cuerpos que aún responden al sol, al clima y a la luz como lo hicieron durante miles de años. Cuerpos que cargan memorias evolutivas invisibles pero activas. En el próximo bloque vamos a unir todas las piezas, no para repetir el recorrido, sino para integrar lo aprendido en una idea simple y profunda, que el color de la piel no es una señal de progreso ni de diferencia esencial, sino un contexto, un registro del viaje humano a través del planeta. Ahí, finalmente, la historia empieza a cerrarse, sin clausurarse del todo. Si miramos todo el recorrido conjunto, aparece una imagen más clara, más sobria y al mismo tiempo más profunda de lo que suele imaginarse. La historia del color de la piel humana no es una historia de avance, ni de mejora, ni de dirección ascendente. Es una historia de ajuste, de cuerpos que una y otra vez se encontraron viviendo en mundos distintos y respondieron como pudieron, sin intención y sin conciencia. Todo empieza en el mismo lugar, África, alta radiación solar, piel oscura, rica en melanina como protección eficaz. Ese no fue un estado primitivo ni una etapa incompleta. Fue una solución biológica refinada durante miles de generaciones. Funcionó. Y mientras el entorno no cambió, no había razón alguna para que cambiara el cuerpo. El giro ocurre cuando el entorno deja de ser el mismo. Al migrar fuera de África, algunos grupos humanos entraron en regiones con menos luz, estaciones marcadas, inviernos largos y cielos cubiertos. El sol, que antes era abundante, se volvió un recurso escaso, y algo tan simple como la cantidad de radiación ultravioleta disponible empezó a tener consecuencias fisiológicas reales. La vitamina D se volvió un factor crítico. La melanina, un filtro antes protector, empezó a filtrar demasiado. Ahí no apareció una decisión, sino una presión. Variaciones genéticas pequeñas, invisibles, en una sola generación, comenzaron a importar. Individuos que dejaban pasar un poco más de radiación producían en promedio un poco más de vitamina D. Eso se traducía en huesos ligeramente más fuertes, menos complicaciones durante el crecimiento, el embarazo o el parto. Ventajas mínimas, pero acumulativas. La selección natural hizo lo que siempre hace, amplificar lo que funciona un poco mejor en ese contexto. No lo hizo de una sola manera, no lo hizo en todos lados igual. En Europa y en Asia, la piel clara apareció por caminos genéticos distintos. No hubo una mutación única ni un linaje privilegiado. Hubo soluciones locales a problemas locales. Improvisaciones biológicas que funcionaron lo suficiente como para permanecer. Las glaciaciones intensificaron el proceso. Menos horas de luz, dietas cambiantes, poblaciones aisladas, transiciones hacia la agricultura. Cada una de estas variables reforzó en ciertos lugares la presión hacia una menor pigmentación. Y cada refuerzo volvió más visible un cambio que seguía siendo lento, silencioso y no consciente. Todo esto ocurrió en cuerpos reales, en infancias que crecieron con más o menos fortaleza ósea, en mujeres que atravesaron embarazos con más o menos riesgo, en adultos que sobrevivieron o no
a inviernos difíciles. La evolución no se manifestó como una idea, sino como una diferencia de probabilidades. Y aún así, este proceso biológico, relativamente simple, fue interpretado de formas profundamente erróneas. El color de la piel, una adaptación funcional al entorno, fue convertido en símbolo, en jerarquía, en justificación ideológica. La ilusión de las razas surgió cuando se tomó una diferencia superficial y se la confundió con una diferencia esencial. La genómica moderna desmontó esa ilusión con claridad. La humanidad no está dividida en bloques biológicos, es una continuidad. Las diferencias visibles dependen de pocos genes. La similitud profunda atraviesa a toda la especie. Dos personas con tonos de piel muy distintos comparten casi todo su ADN. Hoy, la ciencia entiende esto con bastante solidez. Entiende el papel de la melanina, entiende la relación entre sol y vitamina D. Entiende que la piel clara no surgió una sola vez. Entiende que el color de la piel no define capacidades, valores ni destinos. Pero también reconoce que la historia no está cerrada del todo. Aún se investigan detalles, ritmos, interacciones entre genes, cultura y entorno. La evolución humana, como toda historia biológica, es más compleja de lo que cualquier relato simple puede capturar por completo. Y sin embargo, el núcleo es claro. La piel clara no es progreso. La piel oscura no es atraso. Ninguna es superior a la otra. Ambas son respuestas contextuales. La evolución no persigue belleza, ni perfección, ni jerarquías. No elige lo mejor en abstracto. Solo favorece lo que encaja un poco mejor en un lugar y un momento determinados. Y ese encaje puede cambiar. Por eso, en el mundo actual, vemos cuerpos antiguos viviendo en contextos nuevos. Personas con historias evolutivas distintas, compartiendo ciudades, climas y estilos de vida para los que ninguna adaptación fue pensada originalmente. La biología no se equivoca ahí. Simplemente queda expuesto. Cuando unimos todas estas piezas, la narrativa cambia. El color de la piel deja de ser una marca identitaria cargada de significado moral y se vuelve lo que siempre fue, un registro del viaje humano, un mapa imperfecto del sol, del clima, del movimiento a través del planeta. Todos venimos del mismo punto, todos llevamos en el cuerpo huellas de caminos distintos, y esas huellas no nos separan en especies, ni en razas, ni en escalas de valor. Nos cuentan una historia compartida, una historia donde la diversidad no es una excepción que haya que explicar, sino la consecuencia inevitable de una especie que se atrevió a habitar casi todos los rincones del planeta. Y cuando entendemos eso, la pregunta deja de ser por qué somos diferentes y pasa a ser cómo logramos seguir siendo una sola humanidad a pesar de todos esos cambios. Si ahora volvemos a mirar la piel humana, después de todo este recorrido, ya no se ve igual. Ya no es solo un color, no es una categoría, no es una frontera, es una memoria escrita por el sol, por el clima, por la distancia y por el tiempo. Una memoria lenta, silenciosa, que no registra nombres ni fechas, pero que conserva huellas de mundos antiguos. La piel oscura guarda la historia de una humanidad nacida bajo una radiación intensa, caminando durante miles de generaciones en un entorno luminoso y estable. La piel clara guarda la historia de cuerpos que aprendieron a sobrevivir con menos luz, bajo cielos nublados, inviernos largos y estaciones impredecibles. Y entre ambas una continuidad de tonos que no separa, sino que conecta. Cada cuerpo humano es en ese sentido un archivo incompleto del viaje de la especie. Un mapa donde no hay líneas rectas, sino desvíos, donde no hay destinos finales, sino adaptaciones temporales, donde nada fue planeado y nada fue definitivo. La evolución no escribió esta historia con intención, no buscó belleza, ni equilibrio, ni jerarquía, solo respondió una y otra vez a lo que el entorno exigía en cada momento. Y aún así, el resultado es profundamente humano. Una sola especie nacida en un mismo lugar, extendiéndose lentamente por el planeta, cambiando lo justo para seguir viviendo, conservando lo suficiente para seguir siendo la misma. La piel, ese límite entre el cuerpo y el mundo, se convirtió en un registro visible de esa adaptación continua.
No dice quiénes somos en esencia, dice por dónde hemos pasado. Quizá por eso cuando la miramos con atención, deja de dividir y empieza a unir. Porque detrás de cada tono hay la misma historia básica, la de un cuerpo intentando funcionar en un entorno cambiante, la de una infancia atravesando inviernos o veranos, la de generaciones que sobrevivieron sin saber que estaban escribiendo una transformación lenta. No hay un final claro en esta historia. No hay una conclusión cerrada. El mundo sigue cambiando. Los climas siguen desplazándose. Las personas siguen moviéndose, mezclándose, viviendo bajo cielos distintos a los de sus ancestros. Y los cuerpos siguen respondiendo como siempre lo hicieron. Tal vez el color de la piel no sea una respuesta definitiva, sino una pregunta abierta. Una señal de que la humanidad nunca fue estática, de que siempre estuvo en movimiento, ajustándose, explorando. Un recordatorio silencioso de que antes de cualquier nombre o frontera, compartimos algo más profundo. Una misma historia, adaptándose, paso a paso, al planeta que habitamos. Y mientras esa historia continúa, la piel sigue ahí, no como un límite, sino como un mapa. Gracias por acompañarme en este viaje. Buenas noches.